Auschwitz, 1944. Al soldado nazi le tiembla la mano al girar la oxidada válvula de hierro. Suenan un chirrido, un silbido y luego un grito. Detrás una tetera silba. Apaga la llama y vierte el agua en su taza. Pero a través de la delgada pared de la oficina, escucha gritos ahogados, súplicas y gargantas asfixiadas por la muerte. Él mira fijamente la pared y luego sube el volumen de la radio, dejando que ahogue todo mientras toma un sorbo lento de café. Así lucía el holocausto visto por un soldado nazi común el 1 de septiembre de 1939. Al recibir la orden de invadir Polonia, Heinrich Müller tenía 21 años y era recluta del Sexto Ejército, no un fanático ideológico de negro. Viajaba en la parte trasera de un camión cubierto junto a jóvenes de su distrito. Fumaban, bromeaban y hablaban de volver para Navidad, esa charla previa al inicio real de la guerra. Al cruzar la frontera, la Blitzkrieg se hizo evidente y el ánimo cambió. Heinrich lo percibió antes de verlo. Luego, el zumbido distante de los motores de los bombarderos en picada rompió las nubes, sus motores chillando mientras destrozaban las líneas polacas. Avanzaban entre aldeas en llamas. Los techos ardían como antorchas en la noche. Heinrich sintió adrenalina. Sentía un gran orgullo nacional y pertenencia. Por primera vez no era un pobre chico de campo, sino un conquistador, parte de una máquina imparable. Las máquinas premian a quienes no preguntan. Octubre de 1939. El desfile de la victoria en Varsovia fue una confusión de bandas y noticieros con vítores. Tras las celebraciones, la ocupación se impuso rápido. Heinrich patrullaba el barrio judío, como parte de una rutina, según decían. El liderazgo recordaba a las tropas que la Wehrmacht era honorable, separada de los escuadrones especiales de las SS que operaban en la retaguardia. Pero en las calles de Varsovia, las líneas se desdibujaban. Una tarde, de guardia en una plaza, Heinrich vio a las SS forzar a ancianos civiles a limpiar adoquines con cepillos de dientes. Soldados de su propia unidad se agolparon alrededor, ansiosos por el espectáculo, se reían y aplaudían. Mientras la barba de un anciano era cortada con un cuchillo de combate, Heinrich permaneció en silencio. Sintió incomodidad en el estómago, pero no desvió la mirada. Ajustó el casco y apretó su rifle. Son enemigos del Estado, se repitió, citando informes semanales, medidas de seguridad para proteger el Reich. Días después lo asignaron a un depósito ferroviario. Los vagones de ganado, cajas de madera destinadas para animales, estaban alineados sobre las vías. Los gritos eran ensordecedores. Las familias eran sacadas a la fuerza de sus departamentos, aferrándose a una sola maleta y empujadas hacia los trenes. Una mujer, sosteniendo a un bebé que lloraba, tropezó cerca de las botas de Heinrich. Ella lo miró, con los ojos muy abiertos, llenos de desesperación y súplica. «Por favor», susurró, en un alemán entrecortado. «Agua». Las manos de Heinrich se movieron nerviosas hacia su cantimplora. Un reflejo humano. Müller, el grito del sargento rompió el ruido. Mirada al frente, mantén la línea, Heinrich se enderezó. La mujer fue empujada por la porra de un policía y desapareció en el vagón de ganado. La puerta de hierro se cerró, encerrando a la gente. Heinrich exhaló lentamente. Sus ojos se dirigieron al vagón de ganado, donde manos desesperadas se estiraban a través de las rendijas. La excusa se formó al instante. Van a los campos de trabajo en el este, pensó. Es tiempo de guerra, todos tenían que trabajar. No debía cuestionar los planes. 22 de junio de 1941. La invasión de Rusia fue un descenso al infierno. 3 millones de soldados alemanes fueron desplegados a lo largo de un frente que se extendía desde el Báltico hasta el Mar Negro. Las órdenes dadas a la compañía de Heinrich eran claras. Esto era una conquista, era destrucción total. No había reglas de guerra, Convención de Ginebra ni códigos de conducta militar. Las llanuras rusas las absorbieron. El chico de Baviera desapareció. Lo reemplazó una criatura flaca y llena de piojos que dormía en zanjas y robaba botas de los caídos. Ahora, el enemigo no solo era el ejército rojo, sino también la gente. Partisano se usaba para cualquiera en el lugar equivocado. Si un francotirador disparaba cerca, el ejército no buscaba al tirador, quemaba el pueblo. Heinrich solo vio la justificación, no las llamas. 29 de septiembre de 1941. La niebla cubría los barrancos cerca de Kiev. El batallón de Heinrich recibió la orden de apoyar una acción especial de las SS y ayudantes locales. Formaron una muralla humana bloqueando las salidas al barranco Bavier. Heinrich permaneció en su lugar, con el cuello del abrigo levantado contra el viento. Miles de judíos ucranianos, hombres, mujeres y niños, familias enteras, eran sacados de la ciudad con sus pertenencias, pensando que iban a un nuevo hogar. Les ordenaron desvestirse, apilar su ropa en montones ordenados y luego los llevaron al borde. El sonido mecánico de las armas pesadas retumbaba en el barranco.
mezclándose con gritos abruptamente interrumpidos. Heinrich no disparó ni empujó a nadie. Solo vigilaba la carretera de espaldas a la fosa, asegurándose de que nadie escapara. Junto a él, Tomás, un joven recluta, vomitó temblando y llorando. «Esto no es una guerra», susurró. «Heinrich, esto no es una guerra». Heinrich miró al chico. Una oleada de náusea le subió por la garganta, junto con el impulso repentino de soltar su rifle y correr hacia el bosque. Vio al sargento fumando tranquilo y a los oficiales conversando junto al auto. Si huía, moriría. Si protestaba, sería traidor al Reich. «Contrólate, Heinrich. Cumple tu deber. No los mires, no son nada. Solo observa los árboles». Heinrich se decía a sí mismo que él solo era un guardia. Los de las SS eran los asesinos. Al final de 2 días, más de 33.000 personas yacían en el barranco. Primavera de 1943, la guerra cambió tras el desastre en Stalingrado, que rompió el mito de invencibilidad. Heinrich fue herido por metralla en la pierna durante la retirada. Fue declarado no apto para el combate en el frente tras el colapso de la unidad de Heinrich en el frente oriental. No sabía que sus siguientes órdenes lo llevarían a un sitio peor. El Reich no desperdiciaba mano de obra. Fue reasignado a la SS Totenkopf como guardia en Auschwitz, una ciudad de alambre y madera, un complejo industrial para la muerte. Cuando Heinrich llegó, la magnitud del lugar lo impactó. No era la violencia caótica del frente oriental, sino algo organizado y aterradoramente tranquilo. Su mundo se redujo al tamaño de una torre de vigilancia. Él no era un torturador, era un trabajador. Su trabajo era estar de pie en la torre B, con vista a la rampa de descarga. Trabajaba turnos de 12 horas viendo llegar los trenes de Francia, los Países Bajos y Hungría. Observaba la selección. Era un espectáculo silencioso. Los doctores de las SS señalaban con el pulgar. A la izquierda iban ancianos, madres con niños y enfermos, caminando hacia los árboles y edificios con chimeneas. A la derecha estaban los fuertes y los barracones para trabajar hasta caer. Heinrich sentía que se dividía. El del campo, un soldado, una máquina, veía a los prisioneros solo como carga a gestionar. Si uno tropezaba en el pase de lista, el Heinrich del campo no sentía preocupación ni simpatía. Solo le molestaba el retraso de su cena. Bebía schnapps para adormecerse y bromeaba en la cantina sobre la nieve negra de las chimeneas. El soldado Heinrich escribía cartas de amor a su prometida. En Múnich escuchaba a Beethoven en la radio, acariciaba al perro del comandante, mantenía ambas cosas separadas por necesidad. Una noche, durante una revisión, Heinrich halló a un prisionero junto a la cerca, un esqueleto en trapos con ojos hundidos. Miró a Heinrich, esperando que le golpeara con la culata del rifle. Heinrich dudó y miró alrededor. No había nadie cerca. Metió la mano en su bolsa, sacó la mitad de un sándwich, queso en pan de centeno rancio, y lo arrojó al suelo cerca de la mano del prisionero. «¡Come!», murmuró Heinrich, volteando rápido antes de que llegue el oficial. Sabía que solo extendía el sufrimiento del hombre. El prisionero desaparecería en una semana, reclamado por el sistema que Heinrich vigilaba armado. El sándwich no era bondad, sino un soborno a su conciencia. Verano de 1944. Los asesinatos habían alcanzado un punto frenético. La acción húngara envió a 400.000 judíos al campo en menos de 2 meses. Las instalaciones no daban abasto. Heinrich estaba en la rampa con el calor emanando de los rieles. El aire era denso, con el olor dulce de materia quemada impregnando su uniforme, cabello y comida. Vio a mujeres y niños marchar al crematorio 2. Una niña de 6 años con su muñeca ignoraba el cuarto de concreto. Heinrich sintió una grieta en su armadura y la carga se volvió humana. Apretó la barandilla, los nudillos blancos. Un oficial de las SS lo miraba furioso desde abajo. Heinrich saludó firme y volvió la vista al horizonte. No había escape. Si cuestionaba las órdenes, todo acababa. La maquinaria del campo era enorme y ruidoso. Él solo una pieza más. Si él dejaba de funcionar, alguien más simplemente lo reemplazaría y la máquina seguiría funcionando. En cambio, no hizo nada. Terminó su turno, volvió a los barracones, bebió 3 tragos de aguardiente y cayó en un sueño profundo. Las chimeneas rugieron toda la noche. Enero de 1945. El final no fue una explosión, sino el retumbar de cañones rusos. En enero de 1945, el Ejército Rojo se acercaba y el cielo al este brillaba por cañones lejanos. Ordenaron evacuar Auschwitz. Las marchas forzadas iniciaron en el frío invierno polaco. Unos 60.000 prisioneros fueron obligados a caminar hacia Alemania. Heinrich marchaba con ellos. Sus botas crujían en la nieve.
La orilla estaba llena de caídos. Quien se rezagaba era ejecutado por la retaguardia. Heinrich caminaba cabizbajo, con el cuello del abrigo alzado. Ya no era guardia, solo un hombre intentando sobrevivir. El pánico reinaba, el ejército perdía disciplina. Oficiales huían en autos y los caminos se llenaban de refugiados. Heinrich vio a los prisioneros tropezar en la nieve, hambrientos y congelándose, pero aún vivos. Sintió una envidia aterradora. Ellos eran víctimas y el mundo los compadecería. Pero él sabía lo que los rusos hacían a los soldados alemanes y lo que dirían sobre quienes vigilaban junto al alambre. Heinrich, invadido por el miedo cerca de Bodoslav durante la ventisca, tomó su decisión. Mientras la columna avanzaba por un bosque denso, él se escabulló entre los árboles, corrió hasta que los pulmones le ardieron. Encontró una granja abandonada, se quitó el uniforme y lo enterró en la tierra congelada. Halló ropa de obrero, pantalones ásperos y un suéter de lana. Se ensució la cara con tierra. Heinrich Müller, soldado del Reich, ya no existía. Caminaba al oeste entre refugiados, ahora solo era Heinrich, el jornalero, nadie. Mayo de 1945. El jeep americano avanzó por el camino rural. Heinrich, con una horca, estaba al borde del camino con el corazón latiéndole con fuerza. Los soldados, relajados, masticaban chicle con los cascos hacia atrás. No se veían como los monstruos de los que le habían advertido. «Oye, Fritz», gritó uno de los americanos, «la guerra terminó». Heinrich asintió rápidamente, forzando una sonrisa. «Danke, gracias». Regresó a su pueblo. Quemó su libreta de pago. Destruyó las fotos y creyó haber escapado del Reich. 2 semanas después, llegó una unidad de contrainteligencia al pueblo con listas capturadas en Berlín de unidades que sirvieron en los campos. Cuando tocaron la puerta de su madre, Heinrich estaba comiendo sopa. Se levantó, limpiándose la boca con el dorso de la mano. Vio los rostros serios de la policía militar. Ya no había a dónde huir. Noviembre de 1947. La sala del tribunal era fría, con luz gris entrando por las ventanas. No era Nuremberg, sino un juicio para soldados rasos. Heinrich se sentó en una banca de madera, usando un traje desparejado que le proporcionó la prisión. Se veía pequeño, común. El fiscal, que perdió a toda su familia en Majdanek, leyó los cargos. Ayudar en ejecuciones sistemáticas, pertenecer a grupo criminal y crímenes contra la humanidad. Heinrich escuchó pálido. Al hablar se puso de pie y le temblaban las manos. «Yo era un soldado», dijo débilmente. «Seguí órdenes, no tenía opción, pero solo observé. No maté a nadie. Era la excusa de 1 millón de hombres, la necesidad de obedecer órdenes». El fiscal se levantó, no gritó, simplemente señaló la banca de testigos. Un hombre delgado, con cicatrices en el rostro, se acercó. Miró a Heinrich con ojos que habían visto las cámaras. El hombre dijo recordar a Heinrich y que estuvo cuando se llevó a mujeres y niños. Heinrich negó. Insistió en que no sabía lo que ocurría en las cámaras. El tribunal lo presionó. Vivió en el campo y olió el humo 2 años. ¿Realmente afirmaba no tener idea? Heinrich guardó silencio. La mentira se le atoró en la garganta. Enero de 1948. Heinrich terminó sus días en una celda, oyendo el goteo del agua. Escribió una carta final a su madre, pero la rompió. ¿Qué podía decir? Pasó horas intentando entender cómo llegó ahí. Era buen chico, iba a la iglesia y amaba a su país. ¿Cómo terminó siendo un monstruo? Comprendió en la oscuridad que no se volvió monstruo de repente, sino gradualmente, al apartar la mirada en Varsovia y callar en Babi Yar. Cada vez que se decía a sí mismo que no era su culpa, los guardias venían por él al amanecer, lo llevaban por el pasillo, sus pasos resonando en el concreto. Subió a la plataforma. El aire estaba frío, igual que en Ucrania, igual que en la rampa. Cuando le pusieron la capucha sobre la cabeza, el mundo se volvió negro. En la oscuridad, Heinrich Müller finalmente se permitió ver los rostros que pasó 10 años tratando de olvidar. La mujer en la estación, la gente en el barranco y la niña con la muñeca estaban con él ahora. La plataforma cedió, el mecanismo se cerró y el engranaje de la máquina finalmente dejó de girar. Si quieres saber cómo operaba realmente la maquinaria de muerte, mira cómo funcionaban las cámaras de gas nazis o haz clic en este video.